Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy abordaremos un tema delicado pero crucial para entender la historia reciente de Perú: las atrocidades cometidas durante la presidencia de Alberto Fujimori. Aunque su administración logró ciertos avances, también está marcada por serias violaciones de derechos humanos. En este video, exploraremos 5 de estas atrocidades para comprender mejor el impacto negativo de su gobierno. Comencemos. Atrocidad 5. El caso de la matanza de la Cantuta. Uno de los eventos más oscuros durante la presidencia de Alberto Fujimori fue la matanza de la Cantuta, que ocurrió el 18 de julio de 1992. En este caso, miembros del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte vinculado al gobierno, secuestraron y ejecutaron a 9 personas, entre ellas 6 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. Los cuerpos fueron luego incinerados para ocultar las evidencias. El motivo detrás de esta atrocidad estaba vinculado a la lucha del gobierno contra los grupos guerrilleros. El Grupo Colina sospechaba que las víctimas tenían conexiones con Sendero Luminoso, aunque las pruebas eran mínimas. Esta masacre fue parte de una campaña más amplia para reprimir a los sospechosos de terrorismo, pero se llevaron a cabo de manera indiscriminada y brutal. El encubrimiento y la negación por parte de las autoridades fueron evidentes. Durante años, el caso fue ignorado y minimizado, y solo después de la caída de Fujimori y la presión de la sociedad civil, se llevó a cabo una investigación adecuada. La revelación de estos crímenes generó una profunda indignación y llevó a una serie de juicios y condenas. La matanza de la Cantuta representa una de las manifestaciones más trágicas de la violencia estatal en Perú, y refleja la falta de respeto por los derechos humanos durante el gobierno de Fujimori. Es un recordatorio sombrío de cómo la represión y la impunidad pueden llevar a actos de brutalidad inhumanos. Atrocidad 4. La masacre de Barrios. Altos. Esta atrocidad bastante significativa ocurrió el 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, un barrio de Lima. En esta masacre, el Grupo Colina llevó a cabo un ataque en una fiesta privada, asesinando a 15 personas, incluyendo mujeres y niños. Al igual que en la Cantuta, el objetivo era silenciar a quienes se sospechaba tenían vínculos con la guerrilla. El ataque en Barrios Altos fue particularmente brutal y se caracterizó por su falta de discriminación entre civiles y posibles insurgentes. El Grupo Colina utilizó armas automáticas para llevar a cabo la masacre, demostrando un desprecio total por la vida y un enfoque indiscriminado hacia la violencia. Este acto se enmarca dentro de una serie de violaciones graves de derechos humanos que se llevaron a cabo bajo el régimen de Fujimori. La reacción inicial del gobierno fue de negación y encubrimiento. Durante mucho tiempo, se intentó desviar la atención y minimizar el impacto de la masacre. No fue sino hasta después de la caída de Fujimori que se llevó a cabo una investigación adecuada y se identificaron a los responsables, aunque muchas de las víctimas nunca recibieron justicia plena. La masacre de Barrios Altos es un ejemplo claro de cómo la violencia estatal y la represión sistemática pueden llevar a atrocidades indescriptibles. La falta de rendición de cuentas y la impunidad que caracterizaron este caso siguen siendo puntos de conflicto en la historia reciente de Perú. Atrocidad 3. El caso de los falsos positivos. Durante el gobierno de Fujimori, el Escuadrón de la Muerte Grupo Colina fue responsable de una serie de asesinatos extrajudiciales que se conocieron como falsos positivos. Estos crímenes implicaban la ejecución de civiles inocentes a quienes se les presentaba como miembros de grupos insurgentes muertos en combate. La idea era presentar estos asesinatos como victorias en la lucha contra el terrorismo. Los falsos positivos no solo fueron una violación flagrante de los derechos humanos, sino que también representaron un intento calculado de manipular la percepción pública e internacional sobre el éxito del gobierno en la lucha contra la insurgencia. La estrategia incluía la fabricación de pruebas y la presentación de las víctimas como terroristas muertos en enfrentamientos falsos. La evidencia de estos crímenes comenzó a salir a la luz durante las investigaciones posteriores al colapso del gobierno de Fujimori. Testimonios de sobrevivientes y exmiembros del Grupo Colina revelaron la magnitud y la brutalidad de estos actos.
La justicia tardó en llegar, y muchos de los responsables enfrentaron condenas después de años de encubrimiento y falta de transparencia. El caso de los falsos positivos ilustra cómo el uso de la violencia y el engaño por parte del Estado puede tener efectos devastadores en las vidas de personas inocentes. Este episodio subraya la necesidad de mecanismos efectivos para prevenir y sancionar abusos de poder por parte de las fuerzas del orden. Atrocidad 2. Esterilizaciones forzadas. Durante los años 90, Perú enfrentaba una crisis política y económica severa, con la violencia y la pobreza afectando profundamente a la población. En este entorno, el gobierno de Fujimori implementó una política de control de natalidad que promovió las esterilizaciones como una solución para reducir la pobreza y controlar el crecimiento demográfico. Sin embargo, lo que comenzó como una estrategia de salud pública se transformó en un escándalo de violaciones de derechos humanos. Muchas de las personas afectadas eran de comunidades indígenas y rurales, que a menudo no recibieron información adecuada ni dieron su consentimiento. Las consecuencias de estas esterilizaciones forzadas han sido devastadoras para las víctimas, que a menudo enfrentaron problemas de salud, traumas psicológicos y una violación grave de sus derechos humanos. En muchos casos, estas intervenciones se realizaron sin el consentimiento informado de las personas afectadas, y muchas mujeres descubrieron que habían sido esterilizadas años después. A nivel social, el escándalo reveló profundas brechas en el respeto por los derechos humanos en Perú, y desencadenó un debate sobre la ética y la justicia en la implementación de políticas de salud pública. A lo largo de los años, ha habido esfuerzos para abordar las injusticias cometidas, con demandas por justicia y compensación para las víctimas. Sin embargo, el camino hacia la reparación y el reconocimiento completo ha sido largo y complejo. Atrocidad 1. La corrupción y el escándalo de los Vladivideos. En 2000, el gobierno de Fujimori fue sacudido por el escándalo de los Vladivideos, una serie de grabaciones en las que Vladimiro Montesinos, asesor de Fujimori, aparecía sobornando a políticos, jueces y periodistas para asegurar el control y la manipulación del poder. Estas grabaciones revelaron una vasta red de corrupción que incluía sobornos, manipulación judicial y control de medios. El escándalo de los Vladivideos mostró una profunda corrupción y abuso de poder dentro del gobierno de Fujimori. Los videos demostraron cómo Montesinos y otros funcionarios utilizaban el dinero del Estado para obtener lealtades y controlar el sistema político y judicial del país. Este escándalo fue uno de los catalizadores que llevaron a la caída del régimen de Fujimori. La exposición de estos videos llevó a una serie de investigaciones y procesos judiciales que revelaron la magnitud de la corrupción. Fujimori y Montesinos enfrentaron múltiples cargos, y el escándalo tuvo un impacto duradero en la política peruana, subrayando la necesidad de reformas para prevenir la corrupción y fortalecer las instituciones democráticas. El escándalo de los Vladivideos es un recordatorio de cómo la corrupción puede infiltrar todos los niveles del gobierno y socavar la confianza pública. La caída de Fujimori y la exposición de estos abusos ilustran la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del poder político. Estas 5 atrocidades asociadas con el gobierno de Alberto Fujimori ilustran la complejidad y la oscuridad de su presidencia. Mientras que su administración logró algunos avances, también dejó un legado de violaciones graves de derechos humanos y corrupción. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de nuestras próximas entregas.